Bien, pues estamos con María Pérez, que nos visita desde Asturias. ¿De dónde nos visitas, corazón? No, si puedes hablar un poco más fuerte para que te escuches. De Villaviciosa, de la tierra de la Azabache. De Villaviciosa, la tierra de la Azabache. Y cuéntanos, ¿qué estás haciendo por acá en México? Ya te vemos aquí en el mercadillo asturiano. Te agradecemos mucho que estés por acá. Cuéntanos un poco acerca de lo que tú haces, de este arte del azabache. También le vamos a pedir a Andrés, nuestro camarógrafo, que tome un poco las piezas que tienes en lo que tú vas falando un poco acerca de este oficio tuyo. Bueno, yo soy maestra azabachera en Asturias. Trabajo con este material que es único en la tierra, que es el azabache. Es un fósil de madera de origen, de origen orgánico. ¿Es un fósil? Es un fósil jurásico. Jurásico. Eso es. Es muy escaso y es de nuestra tierra, es de Asturias, justo de la zona donde yo vengo, de Villaviciosa. Oye, cuéntame una cosa, María. Dicen que el azabache está casi extinto. Hay mucho azabache, lo que pasa es que no nos dejan extraerlo, con lo cual... O sea, hay mucho azabache, pero no se les permite, no se les permite extraer. Eso es. ¿Por qué? Cuéntame, ¿tiene algo que ver esta cuestión de la mina? Tiene que ver que está en terreno protegido de costa y no se puede hacer una explotación a cielo abierto. Ok. El azabache no se encuentra como cualquier otro mineral en una veta grande, sino que se encuentra en los troncos fósiles y por ello es tan difícil la explotación minera. La explotación que permiten sería una explotación haciendo un túnel de 2×3 y sería muy costoso, precisamente por eso, porque no se encuentran vetas sino troncos fósiles. Oye, Mari, cuéntanos, vas a dar un curso, es la primera vez que en México se hace un curso básico de introducción al azabache para aprender a trabajar estas piedrinas tan hermosas que tenemos por aquí. Cuéntanos un poco acerca de este curso que vas a dar aquí en México y cómo te podemos contactar. También voy a llamar a Manolo Noval, si anda por ahí, para que nos dé la información. Pues bueno, vamos a hacer un curso de iniciación a la talla. Claro, como se trata de gente que no ha tenido contacto nunca con el mineral y con este tipo de talla, pues haremos un pequeño contacto en azabache para que sientan el material y vean cómo funciona. Muy bien, bueno, no veo por aquí cerca Manolo Noval, pero vamos a dejar los datos de la Casa de Asturias con muchísimo gusto. Damos el teléfono, si están en México y les interesa este magnífico arte que es el azabache asturiano, que además viste muy bien en el traje de Llanisca, ¿verdad? Que fue una ostentación que hacían las indianas para pantallar allá en Llanes, que la habían hecho en América, ¿verdad? Entonces también algo de aquí de México tiene este traje regional. Entonces, si están interesados, pueden llamar por teléfono al 5515-7815, que es el teléfono de la Casa de Asturias, o a un móvil que vamos a dar, que es el 5532-678510, y ahí con muchísimo gusto daremos informes acerca de este magnífico curso de azabache. Mientras tanto, pues invitar a todos los que están aquí en la Ciudad de México que vengan el día de hoy, domingo 7 de diciembre, a el Mercadillo Asturiano. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias, corazón. Gracias. Y bienvenida a México. Hasta luego.